Telediario. Amigos, retornamos nuevamente por aquí. La necesidad de la energía eléctrica es algo que eso es determinante para el avance de una sociedad. Hoy en día vemos muchos cuestionamientos con relación a lo que es el servicio energético, que si la factura está alta, que si está en condiciones que la población la pueda aceptar, en fin. Todas esas inquietudes que pudiéramos tener nosotros, en esta noche las vamos a esclarecer totalmente. De manera muy especial la visita del ingeniero Manuel Mejía Naud, gerente general de DESTE, no solamente para conocer de facturación, sino saber qué está haciendo DESTE para seguir mejorando el servicio en lo que es su zona de concesión. Ingeniero, bienvenido a este espacio telediario donde la población lo espera para conversar con usted en estos momentos. Muchas gracias, Roberto. Buenas noches. Gracias por invitarme a este espacio telediario. Ingeniero, yo sé que en su condición de maestro, de educador, de catedrático a nivel de estos temas y su trayectoria en lo que es el sistema energético, yo creo que sería muy importante, ingeniero, que podamos explicarle a la población cosas que son de las principales inquietudes que hoy en día se está viviendo. ¿Cómo se desarrolla el tema de la facturación energética? Porque hay muchos cuestionamientos, que está subiendo, que no está subiendo, pero para que la población pueda entender cómo se desarrolla lo que es facturación en sentido general, ingeniero. Sí, muy bueno. Qué buena pregunta me hace, porque nosotros vemos el nivel de falta de conocimiento que tiene la población con respecto a este tema. La facturación que nos llega a cada uno de nosotros en nuestros hogares realmente se compone de dos variables. Esas variables son el consumo y el precio. El precio viene dado por una tarifa que la da la Superintendencia de Electricidad. Esa tarifa, es bueno decirla, ese precio realmente está congelada por disposición del señor presidente de la República desde abril del año pasado. Es bueno que vayamos puntualizando, ingeniero, para que la población entienda. La tarifa eléctrica está congelada desde abril del año pasado. Del año pasado, así es, Roberto. Sí. Es decir, que no hemos tenido variaciones desde el año pasado en cuanto al precio de lo que cuesta la energía eléctrica. Muy bien. Entonces, si vemos de las dos variables que yo decía, consumo y tarifa, sí, tenemos, y hay una que no ha variado, entonces, ¿qué ha pasado si yo tengo una alta facturación? Okay. Lo que ha pasado es la variación en el consumo. Vamos a ver. ¿Y por qué varía el consumo? El consumo varía por una de esas tres casuísticas. Por el incremento en el uso de mis equipos, sí, de la demanda, el incremento de la demanda, por el uso de los enseres que yo utilizo en los hogares. Esa es una. Producto de esta ola de calor que nosotros, la mayoría de los países que estamos envueltos en este hemisferio, le estamos viviendo. Producto de dos fenómenos. ¿Cuáles son esos fenómenos? El fenómeno del Niño y el fenómeno del Domo. Muy bien. Estos fenómenos realmente producen estas altas temperaturas que originan que nosotros utilicemos más los enseres de esta economía que se basa en la parte eléctrica, en los enseres eléctricos. Perdón, mi ingeniero, porque quiero llevando esto muy puntualizado, porque enseres, quien no ve, por ejemplo, los Guaricanos en Sabana Perdida, diría no tiene aire acondicionado. Cuando usted habla de enseres, ¿se refiere al uso de la nevera, el uso del refrigerador, el abanico? Me refiero al uso de la nevera, al uso del abanico, sí, al uso de los bombillos, sí, al uso de cualquier medio que yo tenga, de la plancha, que tenemos nosotros en los hogares. Sí, a esos electrodomésticos, okay, yo me refiero, que están todos presentes en nuestros hogares. Incluyendo lo que tienen su aire acondicionado, incluyendo lo que tienen la disponibilidad. Lo que tienen su aire acondicionado y el tema importante, el refrigerador o la nevera, que como nosotros le llamamos. Entonces, esos son esos enseres que nosotros tenemos, que todos los tenemos en nuestras viviendas. Sí. Eso ya producto de del uso de esos equipos, sí, en el tiempo, entonces yo puedo tener un mayor consumo. ¿Por qué? Y lamentablemente tengo que irme a otra explicación. Ese consumo es energía. Sí. Ese consumo es energía, que lo que nosotros pagamos es energía. ¿Pero qué es la energía? La energía no es más que una potencia que tiene todo equipo
que tenemos nosotros en nuestra casa consume una potencia. Okay. Esa potencia se convierte en energía cuando yo la multiplico por el tiempo, es decir, con el uso que yo le dé a ese equipo, a ese enser en la casa. Okay. Si yo tengo una plancha que consume 1000 vatios y yo esa plancha la utilizo 2 horas, yo tengo entonces 2000 kilovatios hora. Eso es 2 kilovatios hora, y eso es lo que nosotros le pagamos a la empresa distribuidora de energía. Okay. Si tengo el aire acondicionado o el abanico, si un abanico de 150 kilos, y eso yo lo multiplico, lo utilizo en vez de 6, lo utilizo de 8 horas, entonces eso me produce un incremento también en el consumo. Entonces, esa es una, es decir, la facturación puede venir, la alta facturación puede venir por incremento en el consumo que nosotros tengamos en nuestras casas. Perdóneme, ingeniero, quiero agregarle algo ahí porque sé que esto pudiera ser útil para toda la audiencia. La computadora, el uso del celular, cuando a veces lo estamos utilizando conectado, equipos que ahora mismo utilizamos, la televisión, ya no vemos un programa de 1 hora, vemos una película en una de esas empresas que ofrecen servicios que son 2 y 3 horas. ¿Esto significa más consumo? Eso significa más consumo. Todo lo que usted conecta a un enchufe es una potencia, y el tiempo en que usted lo utiliza, lo tiene conectado, eso es el tiempo. Entonces, esa potencia por el tiempo me da la energía, que es la energía que yo consumo. Si el celular mío se cargó el 100% y yo dejo, lo dejo conectado ese celular, yo estoy realmente consumiendo más energía por ese equipo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los refrigeradores. El tema de esta ola de calor nos obliga a nosotros a tener una frecuencia de apertura con respecto al nivel de la puerta. Esa apertura con respecto a la puerta me puede llevar a consumir de 10 a un 20%. Pero si yo a ese refrigerador, a esa nevera, yo le abro la puerta, y encima de que abro la puerta le coloco líquidos para yo enfriar, entonces eso significa que el consumo de esa nevera puede llegar hasta un 35% más. Entonces fíjense que esta ola de calor ha cambiado el hábito de consumo. Si yo si tengo un aire acondicionado, que son los equipos que más consumen, yo lo utilizo en vez de 6 horas, lo utilizo 8 horas, entonces yo tengo un consumo mucho más elevado. Fíjense que yo le estoy diciendo que nosotros no hemos incrementado la potencia que yo tengo en la casa. Lo único que yo he hecho es que he cambiado el tiempo en que estoy utilizando esos equipos. Y eso significa que yo tengo entonces mucho más consumo. Ese más consumo, ese mayor consumo por el precio, que es la tarifa, es lo que da entonces la facturación. Ahora bien, ¿qué pasa? La otra casuística que yo tengo es que puede ser también problema, la alta facturación que nosotros estemos viviendo, que cualquiera perciba, puede ser un problema ya del equipo de medida de la cometida, o puede ser un problema, un error administrativo ya del propio sistema. Esa es la segunda casuística. Y la tercera casuística es producto, ya puede ser que sea imputable a problemas que yo tenga interno en el hogar. Entonces, que esté produciendo aterrizaje y que esa energía está pasando por el medidor y realmente el cliente la tenga sin consumirla, pero la tiene entonces que pagar. Entonces, fíjense que... Hablamos en ese caso, son por ejemplo construcciones con 20 y 30 años que a lo interno de lo que es la parte de la instalación eléctrica nunca se le ha hecho nada. Nunca se le ha hecho nada, que tiene mucho de los enchufes y el sistema eléctrico realmente en malas condiciones, o que no ha sido revisado, que tiene conductores que pueden aterrizarse realmente, y que esa energía que se aterriza, esa corriente que se aterriza es una corriente que va a tierra. Entonces yo estoy consumiendo sin yo verla, pero veo que el medidor está pasando, por ese medidor está pasando esa corriente que al final la tiene que pagar el cliente. Entonces esas son las 3 causas por las cuales puede variar el consumo. Ya dije
que no existe otra porque el precio de la energía está congelado desde abril del año pasado. Ahora bien, otro componente que es bueno explicarle a la población es el componente de la tarifa que tiene la República Dominicana. Es una tarifa escalonada en los primeros niveles. Me parece que la producción tiene unas imágenes. Si pudiéramos ir viéndolo para estarlo explicando paso a paso, para que la audiencia pueda entender. Si nosotros vemos, ahí tenemos esos escalones que ustedes ven ahí, son los diferentes escalones que nosotros podemos tener. Tenemos nosotros tarifa BTC1, que es lo que nosotros llamamos baja tensión simple, que son las tarifas que pagan las residencias. Si vemos la otra, correcto, fíjense que ahí eso es una tarifa baja tensión simple que tiene varios escalones. ¿Cuáles son esos escalones? En baja tensión, la tarifa el pago se compone de un cargo fijo, que es un cargo por energía de 0 a 100, se paga 41,34 pesos por kilovatio hora. De mayor de 100 se paga un cargo fijo de 127,81. Entonces, de 0 a 200, 6,17 pesos el kilovatio hora. Fíjense, de 0 a 200. Pero de 200 a 300 ya pasa a 8,71. De 201 a 300. De 201 a 300 se pasa ya de 8,71. De 301 a 700 ya se tiene un pago de 300,4. 13 pesos con 4 centavos. Sí. Y ahí vemos el siguiente de 700, ya serían 13,26. Entonces, por encima de 700 se tiene 13,26. Sí. Correcto. Entonces, ¿cómo se digrega eso en la factura? Lo que nosotros vemos en nuestra factura. Por ejemplo, perdóneme, ingeniero, si pudiéramos volver a la imagen para que la población vaya entendiendo, 9,000 y tantos ya una factura. Y si me la pudiera ver producción, por favor. Sería bueno para ir entendiendo la idea de manera muy clara. Si vamos a ver en lo que el líder no la coloca. Sí. Pues si vemos, por ejemplo, si vemos antes de los 700, uno de los slides que yo traje antes de los 700 para yo explicar la parte del escalonamiento de la tarifa. Que sería muy interesante ahí, porque correcto. Ya ahí se va viendo cómo iba subiendo, porque vi que empezó una en 600 y tantos y ya estaba en 9,000 y tantos. Fíjense esa. Me parece que sería la tercera, líder, después de esa, por favor. Sería interesante. Pero, por ejemplo, fíjense acá, esta es de 0 a 200, esto es ya, fíjense que ahí hay solamente el cargo fijo, que lo tengo arriba. 660,2. Correcto. Eso es, pero fíjense que ahí solamente hay un monto de 0 a 200. Sí. ¿Qué es eso? Y te da los 660 ya, porque yo no paso del primer escalón. Sí, correcto. Sí. Fíjense, no pasé del primer escalón. Ahí pasé al siguiente. Ahí pasé, escalón. Fíjense que yo tengo ya el segundo escalón. Fíjense entonces que ese consumo, o sea, que yo tengo acá, tiene entonces de 0 a 200 y tiene el consumo, el escalón de 200 a 300. Fíjense que yo tengo entonces dos valores, más el cargo fijo arriba. Cierto, sí. Correcto. Estamos en el tercer escalón. Estamos en el tercer escalón. Fíjense que yo tengo ahí ya 3 escalones. Tengo el de 0 a 200, tengo el de 200 a 300 y tengo el de 300 a 700. Correcto. 3.895. Correcto. Ahí, entonces tengo otro por encima. Fíjense ahí, ese. Mayor de 701 kilovatios hora. Yo solamente tengo un escalón y eso todo se paga. ¿A quién? A 13 pesos con 26 centavos. Muy bien. Mire, entonces estamos hablando, ingeniero, esa factura yo la he escuchado varias veces y personas me han llamado aquí. Estoy pagando 9,000 pesos, yo antes pagaba 1,000, que pagaba esto. Es porque ya cuando se llega a ese punto está pasando ya de los 700 de los kilovatios. 700. Y ya yo no tengo el escalonamiento de la factura, sino tengo ya todo se computa. ¿A quién? A 13,26. Todos los kilovatios hora que yo he consumido, toda la energía que yo he consumido se paga entonces a 13,26. Okay. Fíjense entonces que esto es, me gusta mucho ese slide. La facturación que nos llega a nosotros tiene un cargo fijo
en el segmento de BTC1 y BTC2, más una energía consumida, que es la energía que yo estoy diciendo, y eso me da la facturación. Eso es lo que nosotros tenemos, lo que nosotros percibimos realmente en nuestra tarifa, en nuestras facturas. El cargo fijo, ingeniero, es lo que le llamamos popularmente la cuenta básica. Ese es exactamente, el básico. Eso ya, independientemente de que yo consuma, ya de que yo tenga consumo en el medidor, yo tengo que pagar entonces ese cargo ese fijo. Es el básico. Entonces, correcto, eso es de 0 a 100, nosotros pagamos 41,83, 41,34 y de mayor de 100, entonces 127,83. Ok. Ingeniero, viste esa parte, no sé si tiene alguna otra cosa que quiera puntualizar en ese sentido ahí, que creo vi otras imágenes que pueden ser interesantes, algo que quisiera puntualizar. Sí, si vemos otra de las imágenes que yo traje, por ejemplo, no, eso más adelante se ve. Sí, eso serían ya escalonadas. Más exactamente, esa es más, acá está, por ejemplo, no, ahí nosotros vemos, o sea, en esas láminas que aquí se ve cuáles son los electrodomésticos que yo tengo en un hogar realmente que me pueden llevar a yo consumir esos 701 kilovatios hora. Veo que iniciando dice aire acondicionado, abanico otra vez, neveras, hornos microondas, que no lo mencionamos ahorita, ingeniero. Correcto. Hornos microondas Sandu y la famosa tostadora. Porque correcto. Ya nadie se come un pan así acabado de la panadería, tiene que ser tostado. Y entonces, y ahí, fíjense que ahí nosotros hicimos el ejercicio, si usted se fija, con bombillos de bajo consumo. Muy bien. Pero ¿qué pasa? Usted va a muchos de nuestros hogares realmente y no tenemos bombillos de bajo consumo de 9, de 10 vatios. Tenemos bombillos de incandescentes, lámparas incandescentes que consumen 60 o 100 vatios. Entonces, eso también nos conlleva a nosotros un incremento en un mayor consumo. Ingeniero, visto esa parte, yo quisiera hacer como un cambio en el mismo orden de esa explicación suya. Hay algo que nos resulta preocupante a todos nosotros, la recuperación. Las llamadas pérdidas que tan común escuchamos decir, ingeniero. La gente está pagando el servicio, se está recuperando lo que se está ofreciendo, ingeniero. Realmente en el caso de la empresa distribuidora de electricidad del Este, que es importante que también, como explico, tenga un concepto porque la gente piensa que de Este solamente es Santo Domingo Este. Sí. No. De Este va desde toda la franja este, la acera este, la Máximo Gómez, bordea Río, tiene Santo Domingo Norte. Sí. Tiene la provincia de Monteplata, tiene Santo Domingo Este, Boca Chica, San Pedro, Romana, Higüey, Atomayor y el Ceibo. ¿Miche le toca a ustedes? Sí, también. Y Sabana de la Mar. Sabana de la Mar. Correcto. Fíjense que eso es lo que nosotros abastecemos. Es el área de concesión nuestra en EDESTE. Es decir, eso es más o menos unos 11.700 kilómetros cuadrados que nosotros abastecemos. Entonces, ¿qué particularidad tiene EDESTE? EDESTE, el tipo de cliente que tiene EDESTE es de recursos limitados. Y tiene entonces una alta concentración. Entonces es una característica que tiene el consumidor, o sea, EDESTE. ¿Qué pasa? Las pérdidas en EDESTE contra facturación, que es lo que por lo general se ve y se analiza, que son cuando hablamos de las pérdidas, estamos hablando de las compras menos la facturación sobre la compra. Es decir, si yo comparo lo que yo compro a los generadores, menos lo que yo facturo contra lo que yo facturo, esas pérdidas rondan el 50%. Perdóneme, ingeniero, no quisiera pescar aquí de ingenuo, pero para que la audiencia vaya teniendo punto por punto. EDESTE no genera, EDESTE compra energía. EDESTE compra energía a un generador. Entonces a los generadores. Entonces EDESTE es una empresa que distribuye y comercializa la energía eléctrica en su zona de concesión. Excelente. O sea, es la que tiene la potestad, la única que tiene la potestad para distribuir y comercializar dentro de su área de concesión, como todas las empresas distribuidoras, las 3 empresas distribuidoras hermanas de norte, de sur, de este. Entonces, esas pérdidas rondan el 50% contra la facturación. Existe otro indicador y ese es el porcentaje de pérdidas comúnmente que nosotros hablamos, pero existe otro indicador que es el CRI. El CRI me compara a mí es la
esa compra de energía, lo que yo pierdo contra ya lo cobrado. Es decir, no contra la facturación, sino contra lo cobrado. Entonces, y yo tengo que me da ya el porcentaje, me involucra ya el porcentaje de cobrabilidad. Nosotros el porcentaje de cobrabilidad en EDE ronda en septiembre fue cerca de un 95%. Es decir, eso significa que nosotros tenemos pérdidas que rondan el 55% en EDE. Entonces, respondiendo a su pregunta, Roberto, eso significa que si tenemos todavía realmente una condición de muchos suministros que están en condiciones ilegales, es decir, son los famosos usuarios que nosotros conocemos. Sí. En el caso de nosotros este mes tenemos 816,000 clientes en el sistema comercial nuestro registrado, sí, más un estimado de unos 652,000 sí, usuarios. Eso significa que nosotros tenemos que abastecer una cartera de suministro de casi 1.468.000 suministros. Eso Excelente. Es lo que tiene que abastecer. Sí. Y de esos 816, nosotros solamente facturamos realmente unos 737,000. Fíjense que esa es la realidad que tiene la empresa distribuidora. Ingeniero, hay cosas que son de suma importancia en su participación en este día. La gente se pregunta, apagones, averías, ¿cuál es la realidad de esto, ingeniero? De manera sincera con la audiencia. Bien, mire, y es una buena pregunta que usted me hace porque me permite a mí esbozar todo lo que estamos haciendo en EDE. Tenemos un futuro en lo inmediato, en el muy corto plazo y en el mediano plazo tenemos un futuro muy promisorio en términos de cambiar las condiciones que tenemos actualmente. Cuando nosotros llegamos a la gerencia general de nosotros solamente teníamos para nosotros mantener sí, las averías y dar mantenimiento a toda esa área de concesión que lo componen casi 300 circuitos, sí, 300 circuitos. Eso está diseminado en 8.500 kilómetros de red de media tensión, más unos 5.100 kilómetros de red de baja tensión, sí, más 42.000 transformadores de distribución, que son los transformadores que nosotros vemos en los postes, en las calles, y unos 75 transformadores de potencia. Para todo eso, nosotros teníamos 50 brigadas. Okay. Eso nos hizo a nosotros que nosotros tuviéramos un 50 brigadas para todo lo que ustedes desde Santo Domingo, parte del distrito, hasta Miche, correcto. Entonces, 50 brigadas. Por disposición del señor presidente, a través del Gabinete Eléctrico y el Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras, nosotros lanzamos inmediatamente un proceso de adquisición de brigadas, de adjudicación sí, de brigadas. Hoy día yo le puedo decir que nosotros, en el día de hoy, nosotros tenemos 132 brigadas. Excelente. Eso significa, eso nos ha permitido a nosotros disminuir el TMA, que es el tiempo de atención a las averías. Lo teníamos cerca de 120 en junio. Sí. Hoy día nosotros estamos teniendo un TMA de 14 en septiembre, de 14.8. Okay. Todavía podemos seguir nosotros disminuyendo, pero fíjense que hemos disminuido. Ahora, usted dirá, pero se siente que la gente dice que hay muchas averías, Sí, correcto. Nosotros, los sistemas eléctricos sufren de algo que se llama el estrés térmico. Okay. Y eso es producto del calentamiento. El calentamiento provoca las pérdidas, porque es más corriente que pasan por los conductores. Mientras ese consumo, esa demanda se va incrementando, asimismo yo tengo para abastecer esa demanda que buscarla de un sitio y eso es corriente. Y esa corriente me produce más pérdidas. Mientras más corriente yo circulo, pongo a circular por conductores. Sí. Que heredamos un sistema realmente de distribución completamente amorfo, es decir, sin una planificación. EDE tiene más del 60% de su red primaria en monofásico, que ha sido construido de una forma informal. Entonces, eso provoca que tengamos un sistema realmente con una cargabilidad muy elevada. En términos de los transformadores de potencia, EDE tiene al mes de septiembre 15 transformadores de potencia sobrecargados, más 30 transformadores de potencia que están por encima del 90%.
Entonces, pero fíjense que incorporamos ya unas 97 brigadas adicionales a las que teníamos originalmente, pero algo importante, los transformadores de potencia, que es por donde inicia, yo recibo de los generadores de energía, recibo la potencia en una subestación eléctrica y ahí lo recibe un transformador que es el transformador de potencia. Por disposición del señor presidente, en el caso de nosotros vamos a adquirir en el próximo año unos 13 transformadores de potencia, con lo cual nosotros vamos a mitigar en el corto y en el mediano plazo todo el tema de la sobrecarga. Pero nosotros iniciamos ya este año. Nosotros en San Pedro, nosotros colocamos un transformador que nos permite eliminar la sobrecarga que nosotros teníamos continuamente, todas las noches. Y en el caso de Santo Domingo Norte, que es un caso especial, donde era la zona donde nosotros más estamos deslastrando carga por sobrecarga, nosotros iniciamos el sábado pasado, que es lo que la población puede ver exactamente, de un moderno transformador de 50 MVA nuevo, con lo cual nosotros ya pretendemos en las próximas semanas ya definitivamente eliminar el problema de los apagones que estamos dando nosotros por sobrecarga todas las noches. Es un transformador de 50 MVA que vendría realmente a beneficiar a más de 90,000 familias en todo el área. Eso se puede decir que es una primicia, señor ingeniero. Eso es una primicia, una primicia, pero le voy a dar la otra primicia. Vamos a ver. Aquí no solamente en la subestación de Villamella nosotros tenemos ahora mismo 90 MVA, nosotros vamos a incrementar a 100 MVA, pero el año que viene nosotros vamos a incorporar otra subestación, otro transformador en esa subestación de 50 MVA, con lo cual posiblemente la subestación de Villamella sea la subestación más grande que tenga el área de concesión con 150 MVA. Eso es producto realmente del crecimiento considerable que ha tenido esa demarcación. Nosotros pasamos de abastecer unos 67 MVA a 99. Eso es un crecimiento de un 48% que rompe todos los esquemas habidos y por haber, el crecimiento que ha tenido Santo Domingo Norte. Roberto. Excelente. Ingeniero, se nos ha agotado el tiempo, quedan algunos puntitos ahí, pero yo creo que de manera muy interesante. ¿Se le pudo explicar a la gente esa duda que tiene con relación al tema de la facturación, ingeniero? Y usted dejó muy claro que desde abril, desde el año pasado, no hay aumento en el servicio. Al parecer es el consumo que estamos teniendo los ciudadanos, ingeniero, ¿eh? Correcto, es así. Y hay algo importante, cualquier reclamación que tengan los clientes de pueden pasar por las oficinas comerciales. Nosotros estamos abiertos, que es la primera instancia para los reclamos. Y es importante decirlo, solamente nos reclaman el 2.4% de todos los clientes de En el mes pasado de septiembre fueron 19.300 de 816.000, eso es un 2.4%. Y los clientes que van a Protecon, que es la segunda instancia, realmente es 0.6%. Es decir, pero son los clientes que realmente generan lo llevan a las redes sociales y generan todos estos ruidos. Pero fíjense que los reclamos. Ahora, lo que nosotros sí queremos dejarle claro a la población, mientras exista un cliente insatisfecho, está en la obligación, porque para eso nos estamos preparando con respecto a la certificación, un sistema de gestión integrado encabezado por la norma ISO 9001-2015 que la queremos implementar. Entonces nosotros queremos que todos los clientes de se sientan satisfechos. Cualquier cliente que se sienta insatisfecho puede pasar por la oficina comercial y su caso será atendido. Excelente, ingeniero, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a usted, Roberto. Señor, interesante conversación en este momento, con el interés simplemente de poder tener toda una audiencia totalmente identificada en este tema que es una demanda para todos nosotros, el servicio energético. El ingeniero Manuel, gerente general de ha conversado con nosotros. El encuentro ya será más adelante. Un segundo round, ingeniero, porque sé que hay muchos puntos que hay que seguir orientando a la audiencia, ¿eh? Cuando usted así lo entienda, nosotros estaremos por acá, Roberto. Excelente, muchísimas gracias.